Buenas noches a todas acá, buenas a todos los que están viéndonos en sus casitas con un clima bastante fresco, con muchas familias que están sufriendo por la gran cantidad de agua que ha caído en diversas ciudades y especialmente en Managua, pues yo no estoy viviendo por allá, pero sé que por las imágenes que he estado viendo en algunos medios aquí en las redes sociales, se ve que es bastante agua la que está corriendo. Eso implica mucha responsabilidad compartida de parte de todas las personas, ciudadanos y ciudadanas de este país. Creo que tenemos que repensar qué estilo de vida estamos teniendo y qué relación estamos teniendo con la naturaleza, el medio ambiente y sobre todo hacer que nuestras ciudades sean sostenidas, pues sostenibles también. Como lo prometido es deuda, aquí este es un espacio libre, charla libre, es un espacio de ustedes, es un espacio de todas las personas que quieran compartir conocimiento en base a experiencias, vivencias, anécdotas de la vida cotidiana, de la vida laboral, de todos esos espacios donde uno pasa aprendiendo, la escuela, la universidad, los libros, qué sé yo, a cuánto tenemos acceso en esta vida. Hoy nos van a acompañar dos mujeres que yo admiro mucho porque he leído, no voy a decir que he leído todo lo que han escrito, sobre todas que no han incursionado en la escritura de hace una semana, tienen años de estar trabajando en esto, y yo le puse, aunque siempre charla libre es como desde la experiencia individual, pero yo puse en el tema cómo despertar el amor por la literatura y la lectura, por la escritura. ¿Cómo podemos hacer eso? No es tan fácil, hay una gran cantidad de información que circula por distintos medios, pero hoy en esta charla libre vamos a compartir cómo podemos despertar ese amor por la escritura y por la lectura basado en la experiencia que han tenido dos mujeres. Scarlett Orozco, a quien conozco por razones de estudios y de trabajo, y también a Marta Ruiz, Marta Cecilia Ruiz, Marta C., que tiene un grupo que se llama 365, y que espero las puedan seguir también por ahí, puedan conocer más de sus escritos, de lo que ella está haciendo a nivel literario. Entonces, hoy voy a platicar con ella y esta charla es libre y vamos a ver qué es lo que vamos a hablar y no se pierdan en este espacio. Buenas, Scarlett, ¿cómo estás? Buenas, María Mercedes, gracias por la invitación. Aquí un poco avergonzada porque no soy de mucha cámara. Pues la verdad es que yo tampoco, y no, creo que la Martita está sobre esa misma línea. Casi siempre en el campo de las comunicaciones hemos estado tras bambalinas y creo que la narrativa ha sido, en el caso de ustedes, y me imagino, ustedes me van a corregir, ha sido como una catarsis de muchas cosas que vamos acumulando en la historia nuestra. Bienvenidas y ¿qué les parece estar aquí en Charla Libre? Este es el programa número 4, creo que es el cuarto programa que estamos teniendo. A ver si logramos. Realmente mi interés, Martita y Scarlett, es que puedan tener la gente más contenido de calidad. O sea, hay tanta información que circula en los medios sociales y yo digo, no, creo que habemos personas que podemos compartir otro tipo de contenido y que motivemos, ¿verdad? Probablemente habrán otras personas que lo hacen de manera más en 30 segundos o en 5 segundos, en un TikTok, qué sé yo, tantas formas de motivar. Pero yo quiero pues mantener este espacio, espero que tener la fuerza de voluntad siempre que me caracteriza y de agarrarlo de manera
positiva, ¿verdad? Sin mucho estrés, sin mucho guión y más que todo de la experiencia. ¿Qué te parece, Martita, Scarlett? Muy contenta, con gusto saludarte, Scarlett, se gustó Igual, saludarte, Marta. María Mercedes, qué bueno que estamos aquí. Y sin duda estos espacios motivan y nos ponen, por lo menos a mí, ustedes saben que yo soy, que me pongo nerviosa, que me encanta, que soy más de radio y de prensa escrita, pero bueno, si hay que hacerle la pantalla, le hago, nos aventamos, aquí estamos mujeres aventadas. Y qué bueno que el tema sea fomentar la lectura, porque a veces entre nosotras mismas, las escritoras o las adultas, no estamos leyendo tanto. Y a veces ponemos todo tipo de excusas, como los precios de los libros, que a veces, déjenme decir, que a veces nos resultan caros. Pero bueno, ya, gracias María Mercedes, y vos sos la dueña de esta orquesta, así que vos tenés la batuta y nosotras te seguimos. Y Scarlett, gracias también por seguirme. Sé que sos una de las principales personas. Yo no tengo muchos amigos en Facebook, la verdad es que hay gente que tiene hasta 10,000, qué sé yo cuántos amigos en las redes sociales, pero creo que están los que tienen que estar, y dentro de esas personas que le quiero reconocer públicamente que siempre estás incentivando. Yo soy de las que escribo libremente en el Facebook, yo no ocupo una hoja de papel. Yo no sé si es que hasta lo hago como sin filtro, pues, pero te agradezco mucho que me motives, y ojalá que pueda tener entre 165 en ese grupo que me acabo de ser miembro, tener, digamos, conocer de más herramientas que me ayuden a escudriñar esa pluma que puedo tener escondidita y que no ha logrado podrá decirse, son excusas ya, no, creo que cada cosa tiene su momento. ¿Qué piensas, Edgar? Sí, mira, yo la verdad agradezco pues que tus palabras, pero he de decirte que yo creo que vale la pena, porque son pocas las personas que se atreven a hablar sin filtro y escribir sin filtro en esta plataforma donde casi todo el mundo anda figurando. Es un figureo fatal. Y yo me identifico mucho porque yo también no me pongo filtro muchas veces, así que entonces, somos del mismo equipo. Bueno, despertando el amor por la lectura y la escritura en estos tiempos donde hay mucha tecnología, donde hay un ritmo de vida muy acelerado, donde la cultura y el hábito, como que lo vemos que cada vez disminuye, como decía Martita, inclusive gente que está dentro de este entorno, también hay muchas excusas, pero ¿cómo podemos, y basado, digamos, en sus inicios, quisiera conocer cómo iniciaron? Yo ya he leído algunas cositas de Martita, he leído algunas cosas, también he leído algunas cosas de Scarlett, de hecho me sale tan divertido títulos como Nalgatorio Sonriente, Nalgatorio Sonriente, y me veo, hay tantos tipos de nalgas, ¿verdad? Y de repente ve nalgatorio sonriente, y interesante sobre todo por esas cosas que de repente son esas figuras literarias, ¿verdad? Que quizás para algunos pueden ser escandalosas, para algunas personas pueden ser muy, muy, bueno, normal. ¿Cómo empezaron ustedes? ¿Qué les motivó? Yo he seguido a Martita también desde que estaba con el profesor en El País Azul. Me encantaba ese programa. Y en una de las radios de Nicaragua. Entonces, conozco algunas de las cosas, pero sí, el grupo que nos sigue acá en las redes sociales, y especialmente aquí en el Facebook y en la página de Charla Libre, pues me gustaría que las conocieran un poquito más. Yo quisiera cederle la palabra a la Marta Cecilia, porque tiene mucha más trayectoria que yo. Yo hasta ahora medio que estoy saliendo de ahí, de debajo de las sábanas con el tema de la escritura, porque yo he escrito, pero lo hacía solo para mí. Hasta ahora es que me atrevo a decir, lo que salga, digo yo, no importa si es mi página, así que... Entonces, Martita.
Bueno, gracias Scarlett y María Mercedes. Antes de sentir que uno quiere escribir, creo que somos lectoras o lectores envidiosos. Yo cuando era pequeña, más bajita de edad, de tamaño, yo miraba algo y decía, ¡ay, qué lindo este cuento! Yo quisiera escribir así. Y hay momentos fundamentales en la vida Ajá. de una persona que ama a los libros. Mi mamá me enseñó a leer. Mi mamá me enseñó a leer desde bien pequeñita, pero aún antes de eso yo era bien imaginativa y contaba los cuentos de un venadito que se llamaba Chiflido, y mi papá y mi mamá siempre me estimularon mucho. Yo recuerdo oír que yo inventaba cualquier cosa y ellos decían que era la cosa más linda y me aplaudían. Yo fui 5 años hija única, entonces eso me dio mucho valor, mucho amor, me dieron y recuerdo que bien pequeña aprendí a leer y yo iba en los buses allá en Managua en los años 70, saquen cuenta que yo voy a cumplir 50 años este noviembre, entonces me llevaban allí paradita en la ventana y yo iba leyendo los rótulos y la gente, qué lindo, y mi mamá y mi papá pues orgullosos porque su hija chiquitita de 4 años, 5 años sabía leer. Cuando yo entré a la escuela yo ya, y eso me daba mucha ventaja, ¿verdad? Siendo la más chiquita, de tamaño y de todo, tal vez no era, siempre fui muy torpe, por ejemplo, en educación física, pero era tremenda leyendo y hablando. ¿Y cómo amanecí? Y eso me dio, creo que eso es fundamental. Si vos ves a tu mamá, muchas madres me dicen, muchos padres, mi hijo no lee. Y si vos le preguntas, ¿y usted qué está leyendo? Ay, es que yo estoy muy ocupada, leo muchas cosas de mi trabajo. Entonces, la primera recomendación es leamos en casa. Dejemos los libros por allí, presentemos los libros, comentémoslos, démosle una enchiladita y que la lectura no sea un castigo, sino sea un premio, sea algo misterioso, sea eso que te despierta la curiosidad, no de, estás hablando mucha tele, mucha tabla, ándale, no niño, pórtate bien y te compro un libro. Esa podría ser una excelente manera, desde el encanto y la fascinación. Si a vos te gusta leer, si sentís pasión, si yo te digo que aquí, a partir de cómo se le llamaba, este es el lienzo del pajaritero de Julio Valle Castillo, y él recrea a través de la poesía ese mundo indígena y te explica la bajada de Cailagua de Masaya de una manera magnífica, y a partir de cómo se nombraba el pañuelo que llevaba en la mano la muchacha indígena o mestiza, a partir de ahí hace un relato amoroso de un padre a una hija. No sé, hay muchas maneras de decirlo, incluso en los adolescentes. ¿Cuántos de nuestra generación no enamoraban con poemas robados de Ernesto Cardenal, plagiando a tantos poetas nuestros y a Benedetti, por ejemplo, eran comunes? Yo no sé si a ustedes alguna vez alguien le mandó una nota de Benedetti, se lo firmaba Pedrito Hernández y era el de Benedetti, pero bueno, una forma como me acerqué yo a la María Mercedes le pasó ese también. No, yo sentí que me caía un moñito de papel de atrás hacia adelante porque yo era de las que me sentaba adelante, estaba en primera fila, enfrente de la maestra. Yo quería, a mí me entusiasmaba ver a la maestra cómo explicaba, entonces yo era de las de adelante. Porque y los de atrás me caían unos papelitos, no sé si era por bullying o por qué otra cosa, pero sí, algunos traían ciertas notitas. No habría y decía, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Fulanito, Enrito Orozco Pérez. Y claro, si uno sabía, te impresionaba, pero aquello era... O si no decían, Mercedita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de estar. Pues, entonces, mira cuántas anécdotas. Entonces le podemos entrar así por el humor, por la broma, por lo agradable y lo bonito. Y nunca cometer el error de decir que la lectura es un castigo, que la lectura es un tiempo fuera, ni tampoco decir que vas a empezar y imponiendo lo que pasa muchas veces en la escuela. Vas a empezar y te quiero, vos chavalo, que seas buen lector, vos chavala, aquí está el Quijote.
No, hombre, antes que lea el Quijote, déjalo que lea lo que le gusta, y si le gusta leer de vampiros, pues que lea. Ya después irá evolucionando, irá encontrando otro tipo de literatura e irá creando sus referentes culturales, sus autores y autoras que serán como sagrados, como ese librero que es casi un santoral que todos tenemos y al que siempre volvemos con amor. Muchísimas gracias, Martita. Yo creo que es súper apasionada. Es más, hasta se me hace el corazón chiquito, se me hace el corazón chiquito por tu entusiasmo, ¿no? Por esa motivación que nos das. Y no solo como lectoras, lectoras que debemos hacer por la profesión que tenemos, sino más bien cómo lo estamos transfiriendo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todo el entorno familiar, sean niños, niñas o adolescentes, para que amen leer, como dice, que amen y empiecen por donde ellos les parezca más favorable, desde el amor, desde la ternura, desde la pasión, el humor o la broma y no desde el castigo. Y ahora pues, Scarlett, que te preguntaba antes de entrar aquí en vivo, ¿cómo empezaste? Y me dijiste, no empecé ahorita, yo desde chiquita me gustaba. Contanos un poquito más de eso. Pues fíjate que yo tengo algo, mira, con el tema de los papelitos en las clases y los poemas y el plagio, que yo no sé en qué planeta vivía, porque a mí nunca, yo siempre fui mensajera, pasa para allá, me pasaban los papelitos que los pasara para adelante, ninguno era para mí. Estabas en medio, estabas en el tránsito. Sí. Y también coincido en que fíjate que yo desde pequeñita yo aprendí a leer y a escribir, a sumar y a restar, o sea, lo básico a los 4 años. Sí. Pero yo recuerdo que era un interés propio, porque hoy a todo el mundo le comento, no a todo el mundo, los que yo conozco, porque no soy de muchos amigos tampoco, como yo me acuerdo como que fuera ayer el berrinche que le armé a mi mamá para que me inscribiera a la escuelita del barrio con las viejitas aquellas que te pegaban con la regla en la mano, cuando te enseñan a escribir solo cursiva. Entonces, porque inscribió a mi hermana mayor y a mi hermano, y a mí no. Entonces yo le armé berrinche y me inscribió y así aprendí a leer y escribir a los 4 años, de manera que a los 5 años yo ya estaba en primer grado. Pero también así, igual que la Marta Cecilia, era súper imaginativa, súper creativa. Yo en el bus iba leyendo los rótulos, o sea, iba tiqui, con la cabeza a mil. Y tengo una anécdota en que no sé, yo creo que sí me marcó, porque la recuerdo. No sé si me marcó para bien, para mal, pero ahora que ya estoy grande, me doy cuenta que a lo mejor de alguna manera tenía que empezar. Y mi mamá nos ponía a todos sentados y nos decía, vamos a leer el Salmo 91. Yo nunca entendí el tal Salmo hasta que ya llegué a vieja. Entonces dije, y también esa fue una motivación, no, yo tengo que aprender a leer porque yo no quiero que me estén leyendo esa vaina. Decía yo, me parecía tan aburrido, una niña tan pequeñita que te esté leyendo el Salmo 91, que vas a entender. Entonces eso, y también me aventuraba en los kioscos de los barrios donde vendían los pasquines, hacías intercambios de revistas. Entonces eso era lo que yo leía de chiquitita con mi hermano. Mi hermano es 2 años mayor que yo, porque soy contemporánea con la Marta Cecilia, también somos terremoteadas. Entonces nos íbamos, y con mi tía, ella se iba por sus revistas o sus tales novelas de Corín Tellado, y como ella las leía, ahí me ponía yo sentada, ¿no? Ahí me ponía afanada a leerle, ella terminaba y la agarraba yo, pero yo estaba pequeña, estaba muy pequeña, desde entonces que yo empecé, esa fue mi iniciación a la lectura, pero he de confesar que no soy asidua lectora. Yo soy, en ese sentido, creo que soy un poco promiscua con la lectura. Leo todo lo que cae en mis manos. Si me gusta y me engancha, lo leo. Si no, va. O sea, yo creo que es una de las maneras que habría que motivar para mí. Es que si te gusta, léelo. Si no te gusta, déjalo. No es es una cuestión de sentir, no de presumir, sino de identificarte con lo que te está diciendo, lo que estás leyendo. Y así aprendes a agarrarle el gusto. Porque así lo he venido agarrando yo. O sea, es una manera de casualmente estoy siguiendo una charla de María Baranda. María Baranda es una escritora mexicana de poesía infantil, y dice que una de las mejores maneras de acercar la lectura de la primera infancia es a través de la poesía,
porque dice que no importa lo que dice, no importa el sentido, sino cómo se dice. Entonces ahí y yo creo que es sumamente válido, porque nosotros en la casa le leíamos a nuestras hijas, y desde entonces, y ellas toda una vida, desde chiquititas, ellas crecieron con eso de leer, y a mí me gustaba también, yo me quedaba escuchando los cuentos cuando se los leían a las niñas, o cuando las llevaba a escuchar al teatro de títeres, escuchar esos cuentos, yo lo vivía, pero una felicidad tremenda, porque te están contando un cuento, como que te están leyendo una historia. Entonces yo creo que todas estas herramientas, estos espacios, yo creo que hay que disfrutarlos lo más que se pueda, porque la verdad que los chavalos no están leyendo, hay muchos que no tienen la oportunidad de hacerlo y les gustaría poder hacerlo. Y yo por eso también creo que por ese lado me fui un poquito al lado de escribir cositas así cortas, breves, porque la gente, o sea, nadie se va a sentar en estos tiempos a agarrar un libro tan grande, por muy interesante que sea, o a menos que lo vayas así como dice, que lo dejes así como dice la Martita, que lo dejes ahí macerar un tiempo. El problema es, por lo menos a mí me pasa, que si yo lo dejo de leer, lo tengo que releer porque ya se me olvidó lo que leí. Sí. Así me pasa. Entonces, sí. De repente por allá escucho una frase, yo creo que esa frase la leí en algún libro, pero no sé ni qué libro ni de quién era. Incluso puede ser famosísimo, pero entonces creo que... Mire. No, está bien. Sí. Disculpa, Carle, pero una de las cosas que me ha pasado, yo quiero leer Rayuela en las 3 formas que existen en el libro. No he podido no termino ni la que es normal, porque no sé, me siento como enredada. Entonces, yo creo que estoy en esa, y voy a retomarlo para mi también comportamiento personal en cuanto a la lectura. Probablemente el Rayuela no es mi tipo de libro que yo me apasiono. Entonces creo que es súper importante. Y siguiendo con lo anecdótico, a propósito de la maestra que les enseñaba en las casas a las viejitas y nos pegaban con una faja, una regla, yo de chiquita aprendí a leer también a su edad, a la edad que ustedes aprendieron. Pero una de las cosas que esa profesora nos enseñó, y hasta ahora, hasta hace como unos 10 años yo lo descubrí, es que Rigoberto López Pérez era poeta. Entonces ella nos leía poemas de Rigoberto, y entonces yo decía que a los 4 años que a mí me gustaba Rigoberto, yo ni siquiera sabía quién era Rigoberto, y entonces los chavalitos en mi escuela, ahí de 4 o 5 años me decían la Rigoberto, y que mi Rigoberto era mi novio. Rigoberto era mi novio, quién sabe quién era Rigoberto. Entonces, pero luego me metí a la escritura que él dejó, y es súper interesante. Yo decía, por eso es que, y la profesora fue la que leía algunos poemas, y eso me quedaba a mí, me entusiasmaba. Entonces, y sí creo que las niñas, los niños, como dice Miguel Martínez, que es uno de los que está viéndonos ahorita, que es súper valioso que los niños y las niñas los motivemos a la creación y la imaginación desde temprana edad. Martita. Sí, y hace unos años se hizo un disco homenaje con poemas hay una compilación con poemas de Rigoberto, y también hay otros de varios poetas revolucionarios muy interesantes, y que siempre vale la pena volver a ver, volver a reencontrar, y de pronto a una joven le puede parecer muy lejano, muy extraño, pero sí. siempre conviene. Nosotros tenemos la suerte que empezamos siempre en la escuela con la musicalidad, con la belleza de Darío. Quizá no entendemos, quizá hay muchas palabras que en nuestra infancia nos pueden parecer rebuscadas, pero la musicalidad, la entonación, está allí. Y fíjate que es como y todas queremos ser como esa niña que se va sobre el cielo, sobre el mar, y al final es una niña que decide tomar acción y va por lo que quiere. Imagínate qué osado Darío,
una niña que va, decide tomar acción y va por lo que quiere, ¿no? Y eso hace que se va sin permiso de papá. Imagínate eso hace 100 años. Y siempre tenemos esa suerte de empezar con Darío, y ojalá que en las escuelas lo sigan estudiando, memorizando, porque como he dicho antes y como ha mencionado Scarlett, tal vez no comprendes a esa edad todo, pero lo intuís y te gusta. Y otros, les voy a contar un secreto, no tan secreto, que todos mis estudiantes saben. Y yo les digo, ay, profes, que ya nos tienen aburridos de Darío y Azul, ya no lo aguanto. Entonces, entrémosle por Morado, que es todo el libro, la parodia de Azul que escribió GRN. Y es magnífico porque conserva la musicalidad, pero dice cosas divertidísimas. Entonces, la Cupertina, y que tenías y un reloj de hacer cucú, dice, ¿y qué tienes en las y dice, ¿qué tienes en las tabas que ensuciadas se te ven? Y un montón de locuras, pero con sentido, y que los chavalos y las chavalas les encantan, se lo aprenden y además lo dramatizan. Y es una parodia, en ese caso, por ejemplo, en la Cupertina. La Cupertina lo que quiere es un Ford. Y cuando en lugar de salir Jesús, sale Henry Ford, y detrás lo que hay es una crítica a la sociedad capitalista, a la sociedad del consumo. Ya estamos hablando de aquella mitad del siglo XX. Y es muy interesante porque se puede trasladar y se puede gozar de Darío, por supuesto, el gran maestro mágico, pero también de GRN, que también a su manera fue genio del periodismo, de la parodia y del humor en Nicaragua. Entonces, entrémosles no solo, repito, ¿verdad? No solo por el lado serio y acartonado de la poesía, no, busquemos el lado divertido. ¿Se acuerdan de aquel que dice, érase una vez una nariz a un hombre pegado, el de Quevedo, ya no lo recuerdo. Pero ese tipo de cosas les encanta a los chavalos y a las chavalas de todas las edades, y también, ¿por qué no decirlo?, a los viejos y a las viejas que nos gusta la poesía, nos gusta también el buen humor, porque mira Scarlett, mira María Mercedes, si ya no a Rayuela a estas alturas, no perdas tu tiempo, no es lo tuyo, la vida es muy corta y no nos va a alcanzar para leer todos los libros que queremos leer. Como bien ha dicho Scarlett antes, si no te hace clic, si no te identificas, pasa a lo siguiente. Así que, ¿por qué torturarme con algo solo porque en su momento fue un boom, porque representó mucho? Sí, pero fue ese momento para esa generación, no lo tiene que ser. Distinto es si tenés que leerlo como si sos una profesora de literatura, tenés una asignación, ya es otra cosa. Pero claro, para tenerte del placer, saltátelo. Sí. Es que yo me quedo con la frase de Scarlett de es mejor sentir y no presumir, ¿verdad? Es mejor sentir, si no lo siento, obviamente tengo el paso siguiente. Y aquí quiero yo agregar algo, Martita y Scarlett y toda la audiencia que está en las redes sociales, especialmente en la plataforma Facebook, es que sí, deberíamos, ¿no?, de priorizar nuestros escritores y nuestras escritoras. Hay tanta cantidad de escritoras y escritores en Nicaragua, no solamente aquellos cortitos de Ernesto Cardenal, los poemas cortitos de Ernesto Cardenal, sino digamos, ese libro de Familia de Cuchillos, que es súper interesante, Martita, el tuyo, de todas las historias y vivencias contadas de una forma tan espectacular, y tú decís, eso es ficción o realidad, y no sé, como que la realidad supera la ficción. Es una cosa interesante, y que podamos, digamos, tener esa biblioteca ahora, si no la podemos tener física, tener la opción digital también, si nos gusta leer desde la pantalla de una portátil o de una computadora o de un celular. Yo soy de las que
no leo ni en la pantalla, en la pantalla leo nada más cosas de trabajo, cosas más técnicas, ¿no? Pero lo que es un libro, prefiero sentir el olorcito a papel todavía. No sé si eso en algún momento se va a terminar, pero yo prefiero eso. Prefiero tener el separador de cartoncitos que me separa las primeras 5 que empecé. Entonces, no sé si coinciden, pero creo que tenemos una lista grande de escritoras y escritores nacionales a los cuales acudir, y de tanta variedad también, que tenemos opciones de por dónde empezar. Yo quisiera intervenir en este momento, y en ese sentido quisiera destacar, por ejemplo, el proyecto de la Marta Cecilia. El proyecto 365 nos regala cápsulas de autores y autoras que por lo menos yo no conocía. De autores autores y autoras nacionales, yo por lo menos no los conocía, y a mí me ha venido alfabetizando la Martita con este su proyecto 365, que por eso me encanta también, aparte que los retos que te plantea para motivarte a escribir yo no me he atrevido. Sí, porque en Buenica le cuerea. y otra cosa que quería. Estás en mudo, Martita. Ok. Sí. Y otra cosa que quería retomar con lo que mencionaste, el tema de las bibliotecas. Fíjate que yo creo que un tema muy importante y que yo siempre he querido, me mueve, tengo ganas de, las promociones de lecturas en los barrios. No es por hablar de nadie, pero por ejemplo hay muy poco, pero una de las instituciones que ha hecho trabajo en esto, por lo menos que yo tengo conocimiento, es la Fundación de Libros para Niños. Anda formando lectores, mediadores. O sea, para mí es súper importante que el libro, la biblioteca, llegue a los lugares donde no hay acceso, y sobre todo que le abra este abanico de posibilidades a los niños, a los más pequeños, de que les lean, de que conozcan que hay tantas opciones, tantas posibilidades. Hay muchos mundos que pueden imaginar. Y yo creo que eso falta mucho en Nicaragua, porque comprarse un libro en cualquier parte es caro. Definitivamente es carísimo. Y si hay instituciones o hay gente que se dedique a esto y pueda llevar hasta como por ejemplo el Rincón de Fabi. Fabi no sé si la han escuchado, es una persona que por su libre y espontánea voluntad anda intercambiando libros en distintos sitios y nadie le da un peso, lo hace por su libre y espontánea voluntad. Esas iniciativas yo creo que hay que empujarlas, promoverlas, apoyarlas, porque si no la gente lee menos todavía y se queda en el chisme, en el faranduleo que te presentó la noticia, en el periódico, en la revista, de cualquier cosa, qué sé yo. Pero por lo menos por ahí yo diría también que es una manera de motivar la lectura. Está también Semillas Bibliotecas de Carazo, que hace un trabajo sobre todo en el sector rural, y está la Biblioteca Pública Alemana Nicaragüense también, que promueve los rincones de lectura, y encomiable el bibliobús, que yo no sé, ya por más de 30 años el bibliobús ha llegado. Antes visitaba incluso las cárceles y las zonas más recónditas del país, así que también están esas iniciativas, y hay otras tal vez más pequeñas lideradas por las iglesias, y en ese sentido, por ejemplo, hay que leer y hay que promover también, y no tener miedo, y no hay que aburrirse y no tenerle miedo a los salmos, por ejemplo. Recuerdo, para mi generación fue muy importante el libro de historias bíblicas. Yo no sé si ustedes tuvieron unos libros amarillos que regalaban en las iglesias protestantes, grande, amarillo y con letras rojas brillantes, decía mi libro de historias bíblicas, bellamente ilustrado, que con unas grandes acuarelas de color. Eran muy motivadoras de la lectura, y a mí me parece muy penoso gente de nuestra edad, gente adulta que dice, es que yo soy ateo, yo no leo la Biblia. Disculpame, sobre eso se basa la sociedad occidental en la cual vivís. Tenés que ver, la base del derecho está allí,
la base del derecho occidental está ahí, y que me digas que no lees la Biblia por puro prejuicio religioso no te hace ver interesante ni inteligente, te hace ver como un tonto definitivamente. Entonces, hay que leer lo que a uno le gusta, pero también lo que uno necesita, porque lo que uno necesita y hay cosas que son necesarias leer por cultura general y por entender el mundo en el que estás viviendo y por también tener la capacidad de ver en qué contexto se escribió ese, no hay texto sin contexto, ese maravilloso, extraño, diferente, alucinante libro XYZ y en qué momento lo está leyendo. Así que un secreto también es que vayan a las librerías y busquen libros, consejos, libros de menos de $10, que se hallan muy buenos. Por ejemplo, me fui ayer y encontré en Hispamer, lo puedo decir sin ningún problema, total, aquí no tenemos tantas librerías, tanta competencia. Fue Hispamer y el libro es de la editorial Anamá, Sus 13 y 13 más, Lisandro Chávez Alfaro, uno de los fundadores de la narrativa moderna nicaragüense contemporánea. El cuento, pero también me encontré, y no lo tengo por aquí, ¿qué pueden hallar ahí? Mujeres que cuentan. Yo sé que algunos dicen, me cuesta concentrarme, me cuesta leer. Empieza leyendo cuentos, que no necesariamente, aunque en algún momento hay quienes creyeron que se trata de un género menor, no necesariamente es menor en espacio, pero cada cuento es un universo, es una historia completamente, si está bien hecho, si está bien logrado, una historia redonda, con pocos elementos, te subsume en un mundo y te hace salir diferente. Cuando entras al cuento, sos uno, y cuando salís, ya soy otro. Y les voy a hablar de este, que Mujeres que Cuentan Secreto, que está disponible, ya quedan pocos, porque el 26, aquí va mi comercial, ¿verdad? No, también el 26 es una presentación. En el Lynch, esto queda allá en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, que queda en Las Colinas. Denle ahí en su Facebook, buscar Lynch, buscar Mujeres que Cuentan, y ahí, o busquen Marta Cecilia Ruiz, yo les doy todos los detalles. La entrada es gratuita y todavía quedan algunos, me dicen que muy poco, yo no tengo, yo quería traer para rifar, pero ya solo me queda este, que es el de estudio. Si usted cree que le cuesta entrar, éntrele a las antologías. Esta es una antología, y a la microficción de relatos muy cortos de mujeres centroamericanas. Entonces usted va a leer un texto, una página. Un truco también para aquellos que nos cuesta concentrarnos porque llegamos cansados del trabajo, leemos muchas cosas en el trabajo, es decir, me voy a poner una meta y hoy voy a leer una página o un capítulo, o en estos casos, cuentos muy, muy cortos. Yo puedo abrir aquí y les puedo leer algo chiquitito y las va a dejar pensando. Léalo. Bueno. Léalo. Y Scarlett y María Mercedes, no sé si te dio por clase a vos el profesor Juancito Molina. ¿No te dio clase? Claro. Daba prensa escrita. Sí. Y él tenía prensa escrita. Un lema tenía. Porque ay, profe, fíjese que tengo una idea. Todo así, de hacer un súper reportaje sobre en Managua, porque nosotros salimos tan... No, te decía Juancito, un momento, mi muchachita, escríbalo, no lo diga. Escríbalo, no lo diga. Muchas veces en las tertulias de escritoras y escritores, todos andamos escribiendo cosas maravillosas, cosas que van a transformar el género, cosas que van a hablar, pero mejor no lo digas, escribilo. Y pasa lo contrario también. Pasa que a mí me dejó, y de ahí también viene un poco mi vocación, mi compromiso con promover a las autoras nicaragüenses. Pasa que estuvimos por varios años con ANIDE, la Asociación Nicaragüense de Escritoras, promoviendo talleres
en los departamentos. En los talleres invitábamos a profesoras, pero invitábamos a mujeres que tuvieran vocación de escritura y a jóvenes, mujeres y varones. Y resulta que los chavalos muy empoderados, yo escribo sin ningún problema, pero has de creer que profesoras con muchos años de experiencia, con material trabajado, maestras graduadas de lengua y literatura, luego del taller se acercaban con mucha cautela, muy calladitas a la hora del almuerzo y decían, yo escribo mis cositas, mis poemitas para mí, con un miedo, con una inseguridad. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué tanto de eso revela esa formación que hemos tenido? Siempre al servicio de los otros, siempre es de la modestia, siempre es del miedo. Y me he encontrado quien me dice, Martita, estoy escribiendo, hoy sí, vieras cuántas cosas tengo, pero no las puedo publicar. Y ay, fulanita, le digo yo, pero animémonos, que se haga un libro electrónico, leamos en línea. No, Pipita, no puedo. Hasta que se muera mi marido. Hasta que se muera mi marido. Antes que quería unirme a eso, justo ese punto iba a tocar yo. Lo que pasa es que yo me identifico en ese sentido porque siempre hemos estado detrás de, a la sombra de, porque las escrituras o los espacios, estos espacios de cultura, escritura y demás, han estado más orientados o con el foco más en los hombres, son los que escriben, son los que tienen algo que decir. Entonces, muchas veces la mujer se ha cohibido, aunque tenga mucho que decir, lo guarda para sí. Claro. Ella está en sus papelitos, en sus cuadernitos, y hasta que el fulanito pase al otro lado, entonces yo me voy a atrever, porque ya no me va a dar vergüenza, porque ahora sí soy yo, va a ser mi cara, y él no me va a poder retener. Ya va a poder vivir y escribir y expresarme. Como que tenemos que cuidarla, ir cuidándole las espaldas. Porque y son cosas simplemente porque a él no le gusta que yo escriba así, simplemente. Tampoco hay que estar revelando el secreto de las tumbas de Tutankamón o los secretos familiares ni nada, simplemente porque hay, y esto es entre mujeres mayores, ya por supuesto las jóvenes tienen otra mirada, pero hoy precisamente publicaba una mujer que es súper representativa de la valentía, del imponerse desde la sensualidad contra los cánones establecidos, y hoy publiqué a Suad Marcos, una poeta nicaragüense, descendiente de palestinos, que ella rompe el canon porque rebosante de sexualidad, y a pesar de que ella tiene en el canon tradicional, ella tiene una discapacidad física, entonces esa imagen como que no es la tradicional que tenemos. Sin embargo, ella irrumpe en los años 60 en toda esa oleada de mujeres escritoras valientes, comprometidas políticamente, pero también desde la sexualidad, desde la reivindicación social. Y entonces, hoy yo quisiera publicar todo el libro de alguno de los libros de Sot, pero hoy entonces publiqué y una reseña que también la copié de Elena Ramos, que hay que decir que es una colega nacida en Rusia, pero nacionalizada nicaragüense, que es la que más ha hecho. María Mercedes, vos fuiste compañera de trabajo de ella y allá en La Boletina, vos sabés, desde 7 días y el país, unos semanarios que ya no existen, del colega Luis Hernández Bustamante, que en paz descanse. Desde ese tiempo, Elena ha hecho un trabajo de investigación y recopilación, la epopeya de las olvidadas, pero también en eso nos ha traído a autoras que habían salido del canon por una u otra razón, aunque habían sido homenajeadas internacionalmente, aunque habían ganado premios como Aura Rafán, etcétera, etcétera. Entonces, mi proyecto 365 es una cosa modesta, chiquita, donde mi compromiso es que los 365 días del año compartir algo de la literatura nicaragüense, especialmente de mujeres, pero también motivarlas a ustedes, que yo sé que tienen esa inquietud, ese gusanito, pues que no tengan miedo, que no tengan miedo.
Martita, y una de las cosas importantes para darle espacio a Scarlett, que tal vez nosotras, yo escuchaba justamente del profesor Juan, no sé, se meten a periodismo o comunicación porque todo el mundo quiere ser escritora y famosa. Escritora y famosa. En el caso de Scarlett viene de una carrera que nada que ver con las comunicaciones, y entonces y escucho sus microrelatos son esos, son tan cortitos pero son tan impactantes, que me gustaría ver, saber de Scarlett cuál es esa inspiración. Yo sé que escribís desde los 5 años, que sé que has estado tras bambalinas, y la inspiración de tus microrelatos digamos, y cómo aprendiste a perder el miedo, tomando en cuenta, Martita, que dentro del campo de la escritura en Nicaragua hay distintos estatus, ¿no? También hay gente que se mueve en un medio más súper como inalcanzable. Aquí yo me siento hasta atrevida de estar como, abordando este tema, porque de repente, y yo como soy así como libre y bien sin filtro a la hora de escribir, no sé si, es más, la ventaja de escribir en Facebook es que si reconozco que no puse una tilde, vengo y lo edito, y a los 3 segundos de haberlo publicado lo puedo cambiar, y si puse mal una coma, igual. Entonces, eso quizás ayuda, pero me parece que también hay en el tema de la lectura y la escritura, en el campo rural, en la parte rural donde yo me muevo últimamente, hay mucha sabiduría y hay mucho conocimiento que tampoco estamos registrando, ni en formato literario, ni en formato técnico, ni en nada. Y creo que como también, y tal vez el pasar de generación en generación de la cultura oral, como que también la vas perdiendo, porque pasamos más tiempo en el TikTok, más tiempo en las redes, más tiempo en el Instagram, más tiempo. Entonces la lectura que leemos es de 5 segundos. Entonces me decía alguien, antes de darle la palabra a Scarlett, que le hice una pregunta directa, dice, es que sí estamos leyendo los jóvenes, dice. No me puede decir que no estamos leyendo. Lo que pasa es que ya no leemos como se leía antes, ya no agarramos un libro, o sea, entonces, pero no se trata de estigmatizar, pienso yo, ¿verdad? Sino más bien de fomentar, no importa dónde lo haga y cómo lo haga, sino que tengamos, digamos, la cultura para una cosa que te lleva a también escribir bien, que es el otro tema, ya que solo nos quedan 13 minutos, el otro tema de la cultura de escribir, no sé si correctamente es la palabra, pero escribir bien, pienso yo, darnos a entender, comunicar bien, y que no distorsionemos tanto el lenguaje. Esa es una de las cosas que yo también puedo esperar, ¿no? Sí, Scarlett. A propósito, antes de que se me vaya, porque a mí se me van los pajaritos en 1, 2, 3, es cierto lo que mencionas, y creo que una de los efectos no tan positivos de la globalización es eso, lo del idioma. Hemos ido distorsionando tanto la lengua. Yo que soy una purista, y a mí es casi que me da un infarto cada vez que veo unos horrores ortográficos. Yo me entro en shock, prácticamente entro en shock. O sea, yo, sobre todo cuando te formaste con los curas, en los curas, que las ortografías y te bajaban tantos puntos por una falta ortográfica, y después llegas a la UCA y te hacen lo mismo. Decimos, entonces, y toda la vida he tenido esa cuestión con la ortografía, la gramática, la sintaxis, desde siempre lo he tenido, y no sé por qué. Y esto de encontrarme, y esto de las redes sociales, hay un lenguaje para mí que no lo entiendo. O sea, veo tantas cosas y que yo ya no las entiendo, no sé en qué están escribiendo, la verdad, no lo entiendo. Y ahora, tomando el tema de la escritura, fíjate que yo recién me publicaron mi primer libro de microcuentos,
en un concurso, me atreví a participar en un concurso que lanzó el proyecto editorial La Chifurnia de Honduras, y entonces y el premio era ese, que te iban a publicar, y es una de las metas que yo tenía. Dije, a mis 50 años yo habré publicado mi primer libro. Entonces ahí está. Ahí está. Todavía no lo conozco porque no me lo han hecho llegar, pero bueno, espero tenerlo pronto. Pero fíjate que una de las cosas que a mí como dije al inicio, yo no soy asidua lectora, pero cuando leo, leo. Y leo de todo. Y sobre todo las cosas que me gustan. Pero esto de venir leyendo, vas viendo distintos estilos, distintas formas de escribir, como una frase te la dice una persona de una manera y otra te la está diciendo de otra manera, tan distinta, pero al final quieren decir lo mismo. O sea, la riqueza del idioma que tenemos es impresionante. Por eso es que yo leo así de todo un poco y veo lo que me gusta. Por ejemplo, yo me leí El túnel, que decían que el túnel, no entendió un carajo del túnel. Tengo que leerlo y releerlo, y ahí lo tengo, sin mentirte, sin exagerar. Me tomó más de un año leerlo. Ay, Dios mío, decía yo, y que me quería decir este sábado en esta vaina. Pero ahora que lo dejé de leer, ya lo entendí. Entonces me obligué, y es ahí donde yo retomo el tema. No hay que obligarse, o sea, solo porque está de moda, porque alguien te dijo, a mí me impactó. Entonces, no, uno tiene que leer lo que a uno le dice algo. Y en este sentido, por ejemplo, a mí hay cosas que yo García Márquez lo estoy releyendo porque no me gustaba García Márquez, he de confesarlo. A mí no me gustaba, no lo entendía, no me gustaba, me parecía tan ordinario, pero lo estoy releyendo y le estoy agarrando un sabor, pero un sabor tan rico que lo leo y repito la página porque me gustó la frasecita aquella y me identifico mucho ahora. También leer poesía. A veces la poesía no te va a decir mucho, así de entrada no te va a decir. Lo que pasa es que no tenés que entenderla, tenés que vivirla. Y eso yo no lo entendía, por eso yo detestaba a Darío. Yo no soportaba a Rubén Darío, y sobre todo cuando me obligaban a aprendérmelo de memoria de pe a pa. Pero ¿sabes cuando a mí le empecé a sentir un gustito hacia Darío? Cuando mi hermana menor y mi sobrina en la primaria les enseñaban cantaditos la canción aquella de que alegre y fresca la mañanita me agarra el aire por la nariz y una muchacha gorda y bonita. Entonces, así me aprendí yo el bendito poema de Rubén Darío, ya grande, como de 18 años, me lo aprendí, pero porque lo cantaban. Musicalizado. Pero así se lo aprenden más rápido los niños, por el ritmo. Y otra cosa es que, por ejemplo, en mi escritura se basa en la cotidianidad. Yo veo una abeja en una flor, ahí ya me inspiré. Yo vi a un fulano el otro día ahí pidiendo en el portón de la casa club del equipo del barrio y descaradamente dice, por favor, deme una colaboración para ir al partido. Y el hombre con sus dos pies sanos, sus manos, su sombrero, bien vestido y comiendo y pidiendo para que le dieran para ir a ver el partido. Yo ya escribí una cosita, ¿me entendés? Entonces, yo en ese diario vivir a mí cualquier cosa, por ejemplo, el nalgatorio sonriente, por ejemplo, uno se mira y uno sabe que no es quinceañera y te ves aquellos grandes camanances en canalga. Entonces, que yo digo, me está sonriendo, ahí están los camanances. Yo digo, mi nalgatorio sonriente, y lo hice como autorreferencia. O sea, son autorreferencias. Yo lo digo por referencia, por anécdotas propias, por algo que vi. O sea, yo no estoy... Y agarro una cosita y ya le pongo ahí unos adornos y yo sé qué hacer. Si sale bien, perfecto. Si no sale bien, ni modo, porque no siempre, como decía hoy también en mi charla de la poeta esta, los escritores dicen, tiran más de lo que publican. O sea, son tantos, son error, ensayo, pero si uno no se lanza, nunca va a saberlo. Entonces, para mí hay que lanzarse, no importa, lánzate. Y ahí lo guardás, después lo tomás, lo corregís, porque a lo mejor esa palabra te chocó, te malsonó, no, esto ya no me gusta, lo bolsé. Y si ya no te dice mucho, pues ni modo, te voy a dejar durmiendo y a ver hasta cuándo te despierto. Tal vez quedarás ahí durmiendo el sueño de los justos, pero hice mi mejor esfuerzo. O sea, creo que es un recorrido que hay que disfrutar, la verdad. Hay que usarlo como yo lo uso así como catarsis, terapia. A veces estoy tan aburrida, me deprimo, no tengo que hacer, entonces invento qué hacer. Me encuentro con alguna lectura por ahí, por la red, y digo, ya se me vino una idea. Por ejemplo, ahorita casualmente me incluyeron una antología
sobre tigres. Yo escribí sobre Almen porque creo que el año pasado leí sobre los tigríos de Bengala que nacieron en el zoológico nicaragüense, así se llama la tigresa. Pero yo le di un giro ahí todo medio más humanizado con el tema de que la pobre la obligaban a amamantar, era primeriza y ella no quería. Y vino en una noche y se los comió porque ella no quería que le impusieran que ella tenía que ser el futuro de la especie. Entonces por ahí va, y que tampoco los quería porque el papá se desentendió de los tigrillos como para seguir la tradición de los padres que abandonan. Entonces ella ya hace tampoco, o sea, porque a una le quieren imponer la maternidad, o sea, tiene sentido, pero lo tomé de que la alimenten y a sus 2 tigrillos, etcétera. Pero yo creo que te inspiras en las noticias del periódico, en el hombre que ves pidiendo en la calle, aunque tenga todas sus partes completas, en lo que sea. Creo que hay que andar observando y contemplando. Creo que eso es básico también. Observando y contemplando. Martita, ¿ibas a decir algo? Sí, que efectivamente ya hace mucho tiempo hemos superado la idea de las musas, sino que sabemos que la escritura es un oficio y requiere práctica, requiere estudio, requiere mucha lectura, revisión y revisión y revisión, y mucho de lo que escribimos simplemente no se va a publicar porque no sirve, porque no es bueno, porque ha sido solo un ejercicio, y ese es parte importante. Y también quiero reconocer que hay muchas jóvenes que están escribiendo en esta antología. Por ejemplo, tenemos a 2 muchachas jovencísimas, Andrea Carolina Huete y Ana Giró, que son chavalas que no pasan de los 20 años, por ejemplo. Y aquí esto es de la iniciativa de Mujeres que Cuentan, pero también en otras muestras como esta de hace varios años teníamos a escritoras nicaribeñas del Caribe nicaragüense, y teníamos ahí en ese momento, por ejemplo, a Jacqueline Cholet, una adolescente de 14 años en ese momento. Así que el idioma va cambiando, muchas cosas nos van chocando, pero también es bueno promover estos espacios de intercambio generacional en que nos alimentamos de las más jóvenes y las más jóvenes se retroalimentan de nosotros. Y si tienen un chaval o una chavala que le encanta leer en tablet, pues ustedes díganle, a ver, enséñame, ¿cómo es? Préstamela. No, pues creo que una de las cosas que yo he aprovechado, y lo voy a decir con honestidad, es que yo no aprendí leyendo. De hecho, mis papás son alfabetizados, apenas llegaron a 3er grado, nunca leyeron un libro completo en su vida, ninguno de los dos. A duras penas creo que mi mami lee la Biblia, que es uno de sus libros de referencia. Entonces, pues mi papá más lee o leyó en su momento cosas políticas, etcétera. Pero a mí lo que me entusiasmó fue en aquel momento de mi adolescencia eran los audiolibros, pero eran narrados. El libro María, por ejemplo, de Jorge Isaac, yo me lo escuché en la radio, yo no lo leí. Bueno, entonces creo que el audiolibro para mí ha sido una de las cosas que es lo único que puedo utilizar en el celular, no para leer, ¿verdad? Sino un espacio de una forma, ¿no? De también estar vinculada con la literatura. Pero, y de lo otro también que yo no era, yo lo que hacía era leer mucha literatura rosa en la revista Vanidades. y yo miraba, pero además de leer, digamos, la escritura rosa, yo recortaba los vestidos para llevarlos donde mi costurera que me hiciera ese vestido. Yo creo que también fui diseñadora en algún momento, quise ser diseñadora de moda, porque yo recortaba la manga de un vestido. Yo le preguntaba a la dueña, ¿esta revista la va a ocupar? No, como ya eran vanidades viejas, entonces venía y yo llevaba una tijerita, ya la iba preparada, entonces cortaba la manga de un vestido,
el vuelo de otra, entonces y ya armaba mi vestido y yo le decía, lo pegaba en una hoja con almidón de uno que hacíamos en la casa, almidón de yuca era, creo que lo hacía. De yuca. Sí, entonces venía y pegaba las piezas y ya iba donde mi costurera. Mire, yo quiero un vestido así. Entonces, pero era la lectura que yo ocupaba. Entonces, creo que hay distintas maneras de motivarnos, ¿no? En la contemplación, poniendo, creo que todos los sentidos a disposición de aprender, de capturar las figuras, de capturar todas las imágenes que podamos capturar para luego pasarlas, traducirlas y escribirlas como nos cause mayor placer y satisfacción. Y lo otro que quería rescatar, como esto es despertando el amor por la lectura y la escritura, como una cosa también te lleva a la otra, no solo en la parte de enriquecimiento del lenguaje, sino que también que cuando leemos, creo yo, que pensamos con reflexión. Ya cuando tenemos cultivamos ese hábito y fomentamos ese hábito, podemos pensar con reflexión y cuando pensamos con reflexión, las acciones que hacemos como que tienen como un sentido más humano, creo yo. Es mi forma de pensar, no sé ustedes, pero además de enriquecer quizás la pobreza de vocabulario que Scarlett decía, me choca porque aprendí así, poder fomentar desde la lectura y desde la escritura, contribuir a hacer cosas distintas y generar mayor herencia positiva pues a nuestras generaciones presentes. Y igual esos intercambios que decía Martita, espero, ojalá que me conectes con unas jóvenes para poder tener esta misma charla. Nosotros somos casi contemporáneas, entonces para tener esta charla con veinteañeras, con la misma Fabiola del Rincón de Fabi también, y con otros muchachos que andan fomentando y muchachas que andan fomentando la lectura en nuestros niños, niñas y adolescentes y personas adultas, porque creo que también, y me voy a copiar de esa idea que dijo Scarlett, cómo fomentamos, hacemos lectura en la comunidad. De repente, mujeres, ¿verdad? Como mi mamá, que reúne a un grupo en su casa, porque tienen un grupo solidario de una microfinanciera. Entonces, en vez de ir a hablar solo de cuestiones de salud física, de la importancia de ir a la ginecóloga, de no sé qué, y también es que ese tipo de espacios poder fomentar lecturas de cuentos cortos, que no les quite mucho tiempo, porque las mujeres siempre decimos que andamos ocupadas. Andamos muy ocupadas. No, yo no quiero perder el tiempo. No. Ni me interesa. ¿En qué me va a ayudar eso? Pero sí creo que podemos despertar otras cosas también en la comunidad, tanto de mujeres como de hombres, porque allá en la esquina donde vive mi mamá se ponen como 4 hombres, 5 hombres hasta las 11 de la noche a platicar. Entonces, dentro de la cultura oral, y digo yo, en vez de estar platicando, seguramente son pláticas interesantes también, ¿por qué no ponerse a leer un libro? Entre todos, ¿eh? Sí. Bueno, a nadie se le... Creo que a todo el momento le llegará su momento para leer, otros quizás no tengan la oportunidad, otros sí podemos facilitarlo, y creo que lo principal es, como decía ya ustedes, disfrutarlo, gozar el recorrido y hablar sobre todo con los chavalos y las chavalas. Fíjate que ser mejor lector no necesariamente te hace mejor persona. Por eso es que muchas veces insistimos en separar el yo poético, el yo literario, del yo personal. Que dice, qué mala gente que era Neruda, que era un aquí, era un allá. Sí, pero era un poeta.
Era Así. mal padre, era mal amante, sí, pero era buen poeta. ¿Qué, Sí, qué barbaridad es ese texto? Y así entonces es. ahora vamos a cancelar todos los de que es de Gabriel García Márquez. No, entendés que es un personaje y que es la persona. Entendés qué es lo que pasa en un libro. Aprendí a separar la realidad, porque de pronto tenemos lecturas tan Sí, políticamente correctas, tan sí, comprometidas, que no siquiera que nos enceguece, que en lugar de iluminarnos la mirada y hacernos, darnos una visión adicional del texto, más bien nos enceguece. Entonces eso también sí, mucho cuidado sí. con las lecturas políticamente correctas, con creer que los Ujú. que son más intelectuales, los más, son mejores personas. Creo que hay que insistir en los chavalos y las chavalas desde la perspectiva ética. Hay gente muy regia, muy linda, muy noble, que en su vida ha leído un libro, y hay otros que han Ujú. leído mucho y son los perfectos canallas. Entonces, Ujú. mucho cuidado con Así eso, es. cuando hablamos con los chavalos y las chavalas, porque alguien puede ser un precioso profesor de literatura, una profesora preciosa en literatura, y saber mucho y no ser una buena orientadora para un niño o una niña. Así que Así ahí mismo. sí yo tendría mucho cuidado y no le tengamos, yo diría, tanto temor a lo que está pasando, porque el libro no va a morir, miren cuántos siglos lleva. ¿Se acuerdan cuando la radio apareció que iba a desaparecer el libro? Que cuando son libres Ujú. cine y es más, vemos las películas y decimos, no, está mejor el libro, qué barbaridad, les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Y Sí, 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 sí. el libro no va a morir, simplemente van apareciendo otros formatos que se van Así es. sumando, que nos van facilitando algunos más que otros, y el libro tiene vida para rato, el olor a papel, qué rico, mire, qué Sí. bello. Sí, muchísimas gracias. Yo quería leerte algo chiquitito, chiquitito de este Sí, libro sí, sí. de palabras Sí, mayores. léalo. Porque una forma, yo les decía, busquen libros que tengan cuentos cortos. Pregunten a Scarlett cómo, si podemos ya pronto tener su libro digital, si lo vamos a poder imprimir, si lo vamos a poder descargar. Vayan a la página de Alberto Sánchez Argüello, que se llama Parafernalia Ediciones, ahí pueden descargar libros gratis. Ajá, ajá. Parafernalia Ediciones, libros de microficción que las pueden descargar, lo pueden ver en el teléfono. Ustedes, Sí. chihuines y chihuinas que tienen buena vista, pero también los pueden imprimir porque son cortitos y no van a gastar un dineral en imprimirlos y fotocopiarlos, porque además son de uso libre. Quiero compartir algo bien chiquito. Y Perdón, no, aparte que son entretenidos también. Sí. sí, y lo otro es que se puede hacer buena literatura abordando temas, y yo ayer publiqué algo de Yolanda Rosman sobre la delicadeza que tiene ella para abordar problemas sociales y hacer crítica cultural desde su cosmovisión como mujer multiétnica y plurilingüe, porque ella es nacida en las minas, es una mujer mezcla de distintas etnias, y ella etnia misquita y tiene ascendencia europea y negra, y es un crisol de razas, pero de esa cosmovisión ella también puede ser muy crítica a las tradiciones, y siendo crítica no es ni panfletaria ni Así es. propagandística. Entonces se puede hacer, y es una cosa muy delicada, pero se puede hacer, y para eso de ahí está la práctica. Ya lo perdí, caramba. Eso pueden buscarlo allí, y el participar en el grupo Proyecto 365 es completamente gratuito, abierto, solo se pide pues eh, eh, un espacio natural de respeto a todas las expresiones literarias. Yo no lleno en la... ¡Qué barbaridad! Porque Yo cuando me inscribí, Martita, cuando me inscribí, me llamó la atención la prueba, ¿viste? Me puso a pensar, me puso a pensar. mira, a mí me Eso encanta. sí te lo voy a... Hay unas pruebas, no asustes, no se vayan a asustar. Hay unas preguntitas ahí que dice para que ver
solo para confirmarte que no es un robot el que está entrando, sino una persona. Sí. Y, no, yo dije, ya me aplazó la Marta con esta pregunta. No, a mí pero igual me también, lancé y dije, no voy a responder cualquier cosa, total, debe ser una prueba, dije, así que no, Sí. a mí no me da pena decir que no sé, así que no importa, y me lancé. Sí. no tenemos que saber No, pero los datos. no, pero sí me puse a pensar porque la respuesta la sabía, pero entré en duda, ¿ya? Porque no me lo esperaba. Sí. Bueno, aquí está. Creo que vamos a leer de alguien más. ¡Qué barbaridad! Lo tenía marcado, pero como tengo marcadas tantas cosas. Mira, yo puedo leer uno que leyeron el viernes en Radio Candelaria, que es de las Islas Canarias, que todos los viernes hay un segmento de historias mínimas. Es súper corto, si gustas lo leo rapidito. Léelo. Ajá, Se llama Fernando y la Nixie. Ni las autoridades ni sus familiares logran entender aún cómo Fernando, de tan solo 6 años, salió con vida del río Bravo. Él sí lo sabe, pero teme contarlo, ya que nadie creería que esa criatura de agua, con apariencia de mujer diferente, lo tomó entre sus brazos y lo llevó a la otra orilla, ahí donde iba con sus padres a buscar ese que llaman sueño americano. Qué regio que está, me encantó. Vamos para la colección, va para la colección Liwa Mayrin. Estoy recopilando cuentos de Sirena, Scarlett. Ah, sí, no sabía, fíjate. Sí. Y yo recién me salió así como, porque es que yo hablo de la sincronicidad porque me salió en una publicación algo de la Nixie. ¿Qué carajo es la Nixie? Dije yo. Y son criaturas de agua, especialmente mujeres, de la mitología germánica. Ah, qué interesante. Que en la mitología misquita es Liwa Mayrin. Sí. O las ninfas, qué sé yo, o sea, es la misma personaje, pero con distintos nombres. Sí. Entonces, a propósito de lo que le decía de separar el yo personal del yo político, que se puede ser crítico sin ser la buena literatura no tiene que ser panfletaria ni tiene que ser moralizante. Aquí les voy a leer de Yolanda Rosman Tejada Talamana. Huanquitagni madrugó. Era su primer día de clases. Entusiasmada en su cayuco sobre el río Coco, navegó rumbo a la comunidad de Andristara. Quería ser enfermera. Esa tarde, al salir de clases, no encontró su cayuco. En un recodo del río, lo localizó junto a un viejo de lascivo talante. Sintió temor, pero se acercó. El hombre, sin mediar palabras, la tomó a la fuerza. Días después, su familia se presentó a pedirle pagar por el daño hecho, según la costumbre misquitu. El hombre propuso darles una vaca parida y desposar a Huanquitagni. Ella quería ser enfermera. Talamana de Yolanda Rosman Tejada. Increíble. Hasta que me erizan los pelos. Ese lo leí en la publicación de tu proyecto. A mí me puso, digo, qué barbaridad, lo que son las tradiciones. Las tradiciones que hay allí, que allá se llama Talamana y aquí en el Pacífico puede ser que no tengan nombre, pero existen. Existen de distintas maneras. Y allí vemos un buen texto que es de menos de 99 palabras, que este es el reto, de 99 palabras de mujer, microrelatos y otras especies. Esto fue editado por Anide, la compiladora fue Marianela Corriols, que en ese momento era presidenta de Anide en el año 2015, y fue un reto. Todos los textos tenían que tener 99 palabras o menos. ¿Y cómo encerrar en un universo de 99 palabras o menos un problema social? ¿Cómo abordar una injusticia? ¿Cómo cuestionar tu propia etnia? ¿Cómo hacerlo además con elegancia y con delicadeza? Es una gran tarea, es un gran ejemplo y nos deja pensando, nos deja reflexionando sobre lo que nos dice. Muchísimas gracias, Marta Cecilia, Scarlett, por su participación en este espacio Charla Libre. Este espacio es de ustedes,
sea, cuando se les ocurra un tema aquí, vamos a mirar, aquí está. Realmente ha sido súper enriquecedor, también súper retador, sobre todo con todas esas recomendaciones que han dado ambas, para tampoco hacer como estigmatizar tampoco a la gente que no lee. Ese libro, Mujeres que cuentan secretos, está súper interesante. No lo he leído solo la parte, la referencia, pero lo voy a leer. Ese no me va a quedar en el tintero como Rayuela. Pero sí les agradezco que hayamos tenido un espacio de compartir, pues, toda nuestra forma de pensar para fomentar la lectura. Y quizás eso nos lleve, retomando el aprendizaje de Martita, ¿verdad? Quizás eso nos lleve a tener a enriquecer más nuestro lenguaje, por cultura general, como decir, leamos también lo que no sea útil, pero sí fomentemos el hábito de la forma en que ustedes consideren adecuada, no desde el castigo, como decía Martita al inicio, no desde el miedo, sino desde el amor, la pasión, el humor y todos esos imaginarios agradables que nos puede dar la poesía, el cuento, la narrativa, dependiendo. Creo que por ahí los dejaría, no sé si ustedes tienen algunas palabras para cerrar. Yo por mi parte solamente agradecerte, reiterarte mi agradecimiento por la invitación. La verdad que me resultó placentero haber intercambiado aquí con vos como directora de este facilitadora. Sí. Y a la Marta Cecilia con todo su bagaje, porque tiene rato y se mantiene siempre fresca en estos temas. Y nada más que agradecer, y esperamos poder seguir en contacto por este medio y compartiendo y puliéndonos. Sí. Gracias, María Mercedes, gracias por este candil que nos recuerda que aún que se vaya la luz, que aunque estemos en un ambiente lejano, siempre hay la forma de crear esa llamita que nos alumbre, sobre el cual tantas veces nos sentamos alrededor a contar e intercambiar historias, quizá con frío, quizá luchando contra los mosquitos, pero siendo muy felices al poder compartir entre amigos o entre familias así, y esto se repite aquí en este espacio. Muchísimas gracias a Scarlett, esperamos que pronto ese libro de ese premio pues ya está al alcance de todas nosotras, e invitar pues que vayan el 26 de mayo a las 5 de la tarde al Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, y la entrada es gratuita para escuchar esos cuentos pues, de mujeres que cuentan secretos. Y desde ya decirte que para acercarte a esta generación joven, pues te voy a mandar a la Ana y a la Andreita para que también las puedas entrevistar o que sean parte de que compartan aquí. Que entrevista de este espacio, de esta plática tan rica que se tiene aquí en comunicaciones. Sí, muchas gracias. La verdad es que voy a hacer una reunión muy pequeña, con mucha gente que esté dándome ánimo, porque no tenemos riquezas económicas, pero creo que podemos hacer valer lo que sabemos, colocándola a disposición de quienes así lo deseen, pues trabajar con una. Charla Libre es como mi interés de dejar un contenido que sea útil. Probablemente 1 hora y cuarto sea aburrida para algunas personas, pero creo que perdemos más el tiempo a veces viendo documentales de cómo eran los vestidos de hace 100 años, que igual pues puede parar
Pero a cada quien lo que le gusta, ¿verdad? Como decía una chica que tuve en el primer programa, al público lo que le gusta, y así sean una, dos personas, sé que esta plática le puede ser útil a otras personas, y eso es lo que queremos. Tal vez no cantidad, pero sí calidad de conversaciones. Dice Sara Ruiz, tremendo, las felicito, le gustó. Gracias, Sarita. Ella viene de un papá, por cierto, creo que hoy está de aniversario don Lautaro Ruiz, un dramaturgo, jinotegano, escritor, locutor, dramaturgo, que falleció el año pasado, y que pues nuestro abrazo a toda la familia Ruiz Navarrete aquí en Jinotega por ese año. Aprovecho que Sarita nos está felicitando el día de hoy en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, mujeres valientes, escritoras, mis ídolas. Ahí las voy a seguir, ahí seguimos en 365. Espero que la Martita me ayude bastante. Sí, hagamos un día un programa hablando de Lautaro, de sus personajes y todo. Muy querido. Está bien. Sarita, animate, buscar las grabaciones de tu papá y podemos hacer algo bien lindo. Así que muchos recuerdos de él que se querían tanto con el profesor Mario Fulvio Espinosa y que también pudimos disfrutar de todo su arte. Así que ahí está otra idea magnífica. Gracias, Martita, gracias, Scarlett. Creo que ha sido una noche muy, muy enriquecedora. Han sido muchos aspectos que hemos tocado con Marta y con Scarlett, gente muy entusiasta para el tema de la lectura. Y también pueden ver el programa, aquí va a quedar en el Facebook, para no hacerles un resumen. Es mejor que ustedes escuchen de viva voz a Marta y Scarlett todas las recomendaciones que nos dieron para fomento de la lectura, para fomentar y entusiasmar a otras personas a que le digan a sus hijos, no desde el orden tampoco, pero que promovamos pues cualquier lectura, un cuento, lo que sea. Es muy importante eso. Espero que la hayan disfrutado. Esta es Charla Libre de Candil Comunicaciones, un espacio personal que es también de ustedes. Buenas noches y que pasen un excelente fin de semana.